Más de uno ha de conocer la frase, árbol que nace torcido jamás se endereza, y el personaje en cuestión en quien podemos usar esta frase, independientemente si haya nacido así o no, por el camino de su vida fue torciéndose hasta llegar a un punto de no retorno, en que la maldad de sus actos lo sumió por completo en la oscuridad. Este es el caso de los crímenes cometidos por Jorge Abel Pereira. Sábado, 3 de mayo del año 2003. En el colegio Héroe Luqueño, desde temprano empezaron los preparativos para el Festival Curuzubara. Toda la comunidad educativa aguardaba la hora de las presentaciones artísticas. Los alumnos lo harían en conmemoración por el Día de la Madre de forma adelantada. La serie de presentaciones debía iniciar con la participación de la bailarina Dayana Elizabeth Moreno. Como en todas las celebraciones de la institución, su danza era una de las primeras en deleitar al público de su colegio. Situado en la séptima compañía de Luque, puntualmente a las 19 horas de esa tarde, Dayana debía estar brillando en el escenario. Pero unos minutos antes de que todo empiece, ella recordó que debía ir a comprar algo y antes de ingresar al colegio pasó por un almacén. El público aguardaba expectante el inicio de los bailes, pero la hora marcada llegó y la joven nunca apareció. Algo totalmente raro, ya que la responsabilidad de Dayana era intachable. Los más impacientes salían a la calle, para si de por casualidad la veían llegar corriendo al colegio debido a un repentino atraso, pero no había rastros de la niña. Lo último que se sabía era que al salir de su casa, Dayana pasó por una despensa, ya que a su peinado le faltaba una hebilla y no podía presentarse con alguna falla en su vestuario. La idea que tenía ella era la de ir a comprar esa hebilla para ir así directo al colegio. Eso les dijo a sus familiares para que no se preocupen. Ella iba a llegar a tiempo y el almacén quedaba frente mismo al colegio. Pero ya las horas transcurrían y el miedo y la incertidumbre se apoderó de la comunidad. De inmediato, y a pesar de las nubes tormentosas que iban asomándose, comenzó la búsqueda que se extendió toda la noche. Noche que de a poco se convirtió en madrugada y que traía consigo una ansiedad que oprimía los pechos de todos. Agentes de la comisaría tercera de Luque se unieron a un rastrillaje que iba a terminar recién entrada la madrugada y de la peor manera posible en el cauce del arroyo San Ramón, cuando los primeros rayos del sol alumbraron a una comunidad espantada por lo que estaban viendo. Un bulto estancado en medio mismo del arroyo San Ramón, en la zona conocida como Bora, llamó la atención de un vecino de aquel sitio. De lejos se podía notar el azul que brillaba en medio de la escasa cantidad de agua que corría en el cauce. Cuando los policías se acercaron para ver de qué se trataba, confirmaron lo peor. Dayana Elizabeth yacía muerta. Uno de sus calzados lo tenía en un pie y a pocos metros fue hallado el otro par. La sangre se escurría en el agua con un fino hilo rojo. La escena más macabra fue su rostro que estaba casi irreconocible. De igual manera no fue difícil saber que se trataba de ella debido a su uniforme. El lugar se llenó de personas curiosas que desconocían todo el trajín de aquella noche, más las personas que no durmieron y dedicaron varias horas para buscar a Dayana. A todos les llamó la atención que el cuerpo fue encontrado a solo unos metros de la despensa, donde la quinceañera fue vista al entrar, pero no al salir. Y el motivo por el cual la despensa llamó la atención fue el hecho de que dentro vivía alguien a quien todos tenían entre ceja y ceja. Los vecinos dieron de inmediato el nombre del principal sospechoso, o lo que ya era para todos, el único culpable. Una de las lugareñas relató que sus dos hijas, hacía no mucho tiempo, fueron víctimas de un joven que resultó ser hijo del despensero del barrio. El joven de 24 años en ese entonces vivía allí, y su nombre es Jorge Abel Pereira Colmán. Él, poco tiempo antes de lo ocurrido a Dayana, había dejado la cárcel luego de ser procesado por una tentativa de abuso sexual en niños, y en el que fueron víctimas
las hijas de aquella lugareña que nunca olvidó la cara ni el nombre de Jorge Pereira. La mujer dijo a los medios de prensa, que ya copaba el lugar, de que no le quedaban dudas de que él era el autor de la muerte de Dayana. Lo describió como un hombre violento. Detalló el horrible momento que le tocó vivir a sus hijas. En aquella ocasión, por suerte, él no había logrado su cometido, pero el recuerdo y el miedo seguía vivo en la memoria de la mujer y la de sus hijas. Las investigaciones iniciaron en torno al principal sospechoso para la policía y la fiscalía, pero como era de esperarse, los familiares de Jorge lo defendían a capa y espada. Decían que era imposible que él haya sido el culpable, ya que se encontraba en la despensa trabajando. El papá era quien más lo defendía, a pesar de que su hijo ya había estado preso por intento de abuso sexual. Jorge, acrecentando más las sospechas hacia su persona, estaba con paradero desconocido desde lo ocurrido. Pese a todo, sus familiares, además de defenderlo, mantuvieron un rotundo silencio con respecto a su paradero. Durante varios días, la policía extendió la búsqueda al sospechoso, que en poco tiempo daría sus frutos. Al ser capturado, las marcas en su cuerpo fueron la señal más clara que tuvo la policía en su contra. Ellas confirmaban las sospechas de los vecinos y echaban por tierra cualquier cosa que Jorge o sus familiares pudieran decir para salvarlo. La primera excusa que puso el asesino fue que esas heridas en las manos fueron producto de haber jugado fútbol y vóley, pero nadie le creyó ni por un solo segundo. Jorge Pereira había confiado en que la lluvia torrencial que había caído aquella noche de sábado habría borrado cualquier rastro que pudiera haber dejado y que los investigadores pudieran usar en su contra. Pero el cadáver de Dayana guardó en su interior y superficialmente, en sus uñas por ejemplo, las pruebas claves para acusarlo. Como la adolescente se defendió de manera férrea, los arañazos que le dio a su verdugo dejaron en sus manos pequeños pedazos de piel del asesino. Otro elemento fundamental para la policía fue el testimonio de un amigo del criminal, que al principio también fue sospechoso, pero se convirtió posteriormente en el principal testigo del hecho. Este testigo dijo claramente que vio a Dayana entrar a la despensa, pero que nunca salió, además de que la notó incómoda ante la presencia de Jorge, a la par que intentaba hacer su fugaz compra. Y en el día del juicio, 24 años y 6 meses de condena fue el castigo que le aplicó un tribunal a Jorge Abel Pereira en septiembre del año 2005. Los jueces escucharon a más de una decena de testigos que confirmaron haber visto a Jorge con la adolescente en varias ocasiones previas al crimen. Por lo visto, él ya la venía acechando hace tiempo. Pero las pruebas contundentes fueron los resultados del laboratorio donde se analizaron las muestras tomadas del cuerpo de Dayana, que a toda costa intentó dejar rastros para que su asesino sea encontrado. Así llegaba a su fin esta parte de la historia, con un final justo para la víctima fatal. Pero la cosa no terminaba acá, ya que Jorge, lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento y no dejando dudas de que ya no hay ninguna posibilidad de reinserción social para él, desde su celda siguió cometiendo actos detestables con complicidad de algunas personas de dentro del penal. Se descubrió luego de bastante tiempo de que Jorge Pereira, en complicidad con otro preso de nombre Feliciano López, manejaban una red de pornografía infantil dentro del penal, en las narices de las personas que deben salvaguardar a la sociedad de delincuentes, y hasta con su evidente complicidad. 3 adolescentes de entre 14, 15 y una de 19 años fueron víctimas de la red de pornografía infantil y abuso sexual integrada por los presos Jorge Abel Pereira de ya 32 años y Feliciano López de 57, ambos condenados a elevadas penas por homicidio doloso. A los 2 convictos se les sumó Ismael Vázquez, quien operaba para la banda En Libertad. Este último delincuente contaba con medidas alternativas a la prisión impuestas en el juzgado de San Lorenzo, justamente por un proceso abierto por abuso sexual. Jorge Pereira cumplía una condena de 24 años por homicidio y violación, mientras que Feliciano López en agosto del 2011 cumplía 12 años preso,
Feliciano López había formado parte de una banda de asaltantes que el 10 de septiembre del año 1995 ingresaron a un banco ubicado en el Cacique Lambaré, casi Cerro Corá, donde robaron 5 millones de guaraníes. Cuando los ladrones salieron a la calle, se encontraron con 2 agentes de policía, quienes realizaban un recorrido de rutina por la zona. Al advertir la presencia policial, los asaltantes abrieron fuego contra los agentes. En 1999, López logró escaparse de la cárcel de emboscada, pero poco después fue recapturado y enviado al penal de Tacumbú por su alta peligrosidad. Y aparte de la condena que tiene, también carga con frondosos antecedentes por otros robos y asaltos. La casualidad quiso que se tope en Tacumbú con Jorge Abel, creando así un dúo inhumano. A esos 3 casos de violaciones dentro del penal que ya manejaba una fiscal, se sumó una víctima más que dijo haber sido violada por Jorge Colmán. Todo indicaba que este último era el cabecilla de todas esas ideas retorcidas que lastimosamente pudo hacerlas realidad. La historia es increíble y terrorífica. El fallo judicial mediante el cual fueron condenados Jorge Pereira y Feliciano López detallaba cómo se produjeron los abusos, que fueron filmados y fotografiados por los victimarios. Esos videos eran distribuidos dentro del penal, a un costo de 10.000 guaraníes. El caso corrobora el descontrol en la cárcel, cuyo exdirector, Julio Acevedo, también fue penado en una sentencia sin precedentes. En la sentencia judicial se explicó que en la segunda quincena de junio del 2010, la primera víctima, una adolescente de 15 años, aceptó a través de su computadora la solicitud de amistad desde un perfil de una persona que se identificó como Sandra Almada. El contacto se produjo por medio de una red social, la ya extinta Orkut, aunque más adelante también usarían Facebook. Asimismo, y en ese mismo tiempo, el acusado Jorge Abel Pereira se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con amplias prerrogativas dentro de la cárcel. Pero increíblemente contaba con una oficina, con una computadora, y tenía acceso a internet las 24 horas, proveída por la Iglesia Libertad, dependiente de la Iglesia Concordia de los Hermanos Menonitas, atendiendo que cursaba el 3er año de la carrera de Derecho, en virtud de un convenio con la Universidad Autónoma de Asunción. El uso de internet sin control alguno de parte de los responsables administrativos y religiosos del penal facilitó que Jorge Abel tenga plena y total libertad en internet para la creación de una cantidad de perfiles de usuarios propios y otros falsos en las distintas redes sociales, cuyo acceso los podía manejar a su antojo y sin problema desde su oficina ubicada en el discipulado del Pabellón Libertad. De esta manera, Jorge Abel comenzó a entablar amistad con la adolescente de 15 años, bajo el nombre de Sandra Almada, y a fin de ganar la confianza del adolescente, comenzó a tratar sus temas personales y profesionales. En el primer caso le comentó que tenía un hermano en el penal de Tacumbú, y en el segundo, que ella, Sandra, era modelo y se encargaba de buscar chicas para el modelaje. La adolescente se mostró desinteresada en un primer momento, y luego con la insistencia de Sandra aceptó incursionar en el modelaje. Entonces Sandra le solicitó fotografías a la menor, primero con vestimenta y después con ropa interior. La adolescente envió las fotos al correo de Sandra, o sea, al de Jorge Pereira. Durante una de las tantas conversaciones mantenidas por Messenger, Sandra le manifestó a la niña que tenía un hermano cumpliendo condena en Tacumbú por un hecho de homicidio. Le dijo que su hermano mató a una persona al intentar defenderla. Posteriormente, le manifestó que llegaba el cumpleaños de su hermano y que no le iba a poder visitar porque ella viajó a Ciudad del Este. Entonces les pidió si podía ir a visitar a su hermano en su representación. Ante la insistencia de Sandra, la adolescente aceptó ir en fecha 3 de julio, pero le dijo que no conocía la cárcel, a lo que Sandra le respondió que le daría la dirección y cómo llegar. Además le expresó que la acompañaría una señora de nombre Jorgelina, esposa de un interno del penal, con quien la menor acordó encontrarse. Así fue, y una vez en la penitenciaría aguardaron a un guardiacárcel, quien las hizo ingresar y fue ahí que conoció a Jorge Pereira.
Este delincuente tenía la virtud de la paciencia, así que aquel primer encuentro le sirvió para ganar aún más la confianza de la joven, y él la trató de una manera muy cordial. Después de la primera visita, la menor volvió a conversar con Sandra, quien le pidió unas fotos del modelaje. Le dijo que su hermano Jorge podía oficiar de fotógrafo. Así la víctima volvió a la cárcel. La niña ya confiaba en Jorge, ya que de su primera visita concluyó que era una persona agradable. Pero en esta ocasión, Jorge Abel se sacó aquella máscara de hombre bueno y dejó ver su verdadero rostro demoníaco. Él mostró al adolescente un papel con todos sus datos personales, que sacó de un termo lleno de preservativos. Luego la amenazó con llamar a sus padres y la obligó a mantener relaciones con él. La menor fue violada dentro de la habitación que se encontraba en el pabellón 4, que le fue proporcionada a Jorge por el recluso Feliciano López, quien era el capataz del referido pabellón. También López obviamente abusó de la menor. Ambos se turnaron, filmaron y fotografiaron los ultrajes al adolescente. A partir de ahí, Jorge Pereira comenzó a amenazar a la víctima y cada vez con mayor fuerza, para que de nuevo vaya a visitarle en la penitenciaría. Las amenazas eran por teléfono y mensajes desde internet. La amenazó una y otra vez con publicar sus fotos y filmaciones que tenía en su poder. De hecho, con otra víctima él cumplió esa amenaza y distribuyó las fotos en su colegio, y fue ahí que una profesora que vio aquellos materiales hizo la denuncia correspondiente. Si no fuera por la docente, quién sabe por cuánto tiempo más hubiesen continuado con sus fechorías. Cuando Pereira y López tuvieron un control sobre el adolescente, también utilizaron a su hermana de 17 años. Ambas adolescentes, por separado y en reiteradas ocasiones ingresaron al penal burlando los controles, ya que en algunas ocasiones utilizaron la cédula de una vecina. Por falta del control del pabellón número 4, tanto de los responsables administrativos del penal como de la Iglesia Libertad, fue que ambos pudieron consumar esos hechos deleznables. Las pequeñas eran ingresadas en una pequeña habitación, contigua a la capilla ubicada en el pabellón del sector oeste del penal. La habitación era usada para práctica de actos sexuales y de producción de las escenas pornográficas, como resultado de las coacciones y amenazas realizadas vía mensaje de texto a celulares, correos electrónicos, así como también llamadas telefónicas por los acusados. Al adolescente de 17 años la amenazaban con violar a su hermana menor de 15 si no accedían a sus pedidos, y ella no tenía más remedio que someterse a todas esas vejaciones para proteger a su hermana que lastimosamente estaba pasando por lo mismo que ella. En el penal fue recibida de vuelta por Jorge, quien la obligó a consumir bebidas alcohólicas en exceso. Luego fue sometida sexualmente de forma salvaje por Colmán y López, quienes se turnaron por la víctima. Como en cada ocasión, ellos filmaban y fotografiaban todo. La víctima, que estaba bajo los efectos del alcohol, ofrecía nula resistencia, ya que estaba semi-inconsciente. Según una de las fiscales que pudo ver los videos, dijo que no pudo contener las lágrimas al ver aquellas escenas en donde las chicas pedían auxilio y lloraban, pero nada más podían hacer. Feliciano López, que ya cumple pena de 25 años de cárcel, y Jorge Abel Pereira, que purga 24 años de encierro por abuso sexual y asalto a mano armada. Incluso el primero de ellos participó de la fuga del penal de Emboscada unos años atrás. Fueron condenados a otros 20 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad. Pereira lleva 11 años recluido y López 19 años de los 25 que debe purgar por otros delitos. Esta nueva condena de 20 años les corre desde el 2010, cuando fueron imputados. En principio, López cumpliría solo 11 de los 20 años, porque ninguna condena puede superar los 30 años, que es la máxima en nuestro país. Asimismo, la máxima instancia judicial ratificó la sentencia de 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena del exdirector de Tacumbú, Julio Acevedo, también condenado por el hecho punible de pornografía infantil. En el caso de Ismael Vázquez, que contaba con prisión domiciliaria y ayudaba a conseguir víctimas para Jorge y Feliciano, fue de vuelta puesto tras las rejas, algo que causó también mucha indignación al Ministerio Público,
es que los pastores Félix Duarte Dupont y Danny Lux aparentemente estaban en conocimiento de la red de comercialización de pornografía infantil. Según la fiscala Teresa Martínez, el pastor Duarte Dupont sabía lo que pasó. Sabía que Jorge Abel Pereira estuvo con menores de edad allí, que le sacó fotografías y que las violaba. Los pastores sencillamente le suspendieron el acceso a la computadora e internet y mandaron a un proceso de sanidad, entre comillas. Algo que implica más a los responsables de la Iglesia Raíces, ya no solo en el delito de omisión de dar aviso de un hecho punible, es que cuando la comitiva fiscal ingresó al penal a hacer el allanamiento, un hombre estaba manipulando y borrando los archivos de la computadora en cuestión. Pero increíblemente, ambos pastores quedaron fuera de la investigación por la causa de pornografía infantil, ya que no se pudo comprobar de que tengan algo que ver con el caso. Supuestamente no estaban al tanto de las atrocidades cometidas por Jorge y por Feliciano. También 3 guardiacárceles que se presumían eran responsables de dejar de ingresar a las niñas a cambio de un soborno, también fueron liberados de toda culpa. Así como están las cosas, en algún momento estas personas saldrán en libertad, y todo indica que seguirán cometiendo sus fechorías hasta que el cuerpo aguante. La gente no debe olvidar sus rostros ni sus nombres. Nuestra justicia debería comenzar a contemplar las condenas a cadena perpetua como una realidad, para evitar que estos monstruos vuelvan a caminar libremente entre la gente de bien. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.